Hola, bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y pocas veces sucede lo que ha ocurrido para ambientar el tema del episodio de hoy. Ustedes saben que en el anterior hablamos de la reforma contributiva y hablamos de cómo yo veía que se estaba escapando por entre las discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo la posibilidad de aprobar esa legislación de alivio en las tasas sobre el impuesto de ingreso a tiempo para que entrara en vigor con la planilla de contribución o de impuestos que se paga el 15 de abril de cada año. Yo les decía que la discusión estaba atorada, que se había convertido en una pelea de egos entre algunos legisladores y jefes de agencia, que luego de que se sorteara las peticiones de información que según los legisladores no fluyen cuando están fluyendo del Ejecutivo hacia las comisiones legislativas, vendría entonces el proceso de enmienda. En fin, que a mí me parecía que esto iba derecho al precipicio y que la promesa de campaña, la más esperada de las promesas de campaña de Jennifer González y del PNP para el primer año de gobierno, no solamente que no se cumplió el primer año, sino que no se iba a cumplir. Punto. Luego de que yo hablé con ustedes, sucedieron otra serie de adelantos en la discusión y finalmente la gobernadora, creo yo, que tratando de cortar por lo sano y un poco de barrer debajo de la alfombra lo que a todas luces es otro fracaso, adelantó que ella iba a radicar, y de hecho radicó, nuevos proyectos de ley para, en vez de hacer una enmienda a las tasas contributivas, pues entonces básicamente otorgar unos alivios, unos reintegros en la declaración de impuestos de este año, o sea, la del 2024 que se rinde, perdón, de 2025 que se rinde en 2026. Y eso pues básicamente es lo mismo que ocurrió en la administración de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi propuso una legislación de cambio a las tasas, era un alivio para la clase media, era una rebaja en las tasas de la clase trabajadora. Allí en aquella época había una legislatura del partido contrario, estaba controlada la Cámara y el Senado por el Partido Popular. Sin embargo, lograron un acuerdo para finalmente una legislación y fue en la Junta de Supervisión Fiscal donde se atoró la propuesta y la Junta terminó no aprobando la legislación propuesta y simplemente sugiriendo que convirtieran el alivio en un alivio de un año. Todo esto porque el problema grande que tiene hacer una reforma de tasas contributivas en Puerto Rico estriba en la política de revenue neutral. O sea, usted no puede aprobar rebajas contributivas si no ha identificado una fuente para que esos recaudos ingresen al gobierno recurrentemente y de esa forma sea transparente para la totalidad del presupuesto y del plan fiscal cualquier ajuste en las tasas de lo que va a ingresar por impuestos sobre el ingreso. Un tanto complicado, pero no es tan difícil. Es decir, que lo que usted quita por acá lo tiene que añadir por aquí porque tiene que siempre sumar lo mismo, ¿no? Bueno, Jennifer González hizo campaña diciendo que ella conocía y sabía de gobierno y que ella iba a lograr una reforma contributiva porque ella no iba a cometer los mismos errores que había cometido la administración Pierluisi, que básicamente, bueno, pues terminó eh, aprobando unos reintegros que funcionan de la siguiente manera. Usted somete su declaración de impuestos con las tasas vigentes sin que haya cambios y cuando se recogen todos los impuestos a base del dinero sobrante del presupuesto, o sea, cuando termina el año fiscal el 30 de junio, se hace un estimado de cuánto sería lo que habría que devolverle a un contribuyente si en vez de estar en vigor estas tasas estuvieran las de la propuesta y por lo tanto se le entrega un cheque devolviéndole lo que se hubiese ahorrado si se hubiesen podido cambiar las tasas contributivas. Eso es lo que es
el reembolso o el reintegro reembolsable este. Bueno, Pierluisi terminó ahí y no hubo ningún impacto político de esa propuesta ni de esa solución pragmática, porque en efecto la gente vio que no había tal alivio contributivo, que habían terminado remendando una propuesta y que no era lo que estaban esperando. Y en este momento, y luego de entrar en discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues Jennifer González ha terminado exactamente donde terminó con una propuesta parecida el ex gobernador Pierluisi. Está proponiendo devolverle a las personas lo que hubiese sido su ahorro con las nuevas tasas y a los contribuyentes que tienen dependientes menores de 18 años, como había una propuesta para duplicar el crédito por dependientes menores, darle un cheque de $5,000 a todos los que cualifiquen, porque antes eran 2.500, se está proponiendo duplicarlo, 2.500 más son 5,000. Bueno, ya sobre esa legislación que pareciera un plan B, no es lo óptimo, pero por lo menos algún dinero le va a sobrar o le va a llegar de vuelta a los asalariados. Ya el presidente del Senado había empezado a eh, expresar reparo, porque detrás de todo esto hay una pelea política y hay un continuado esfuerzo de fuerzas internas dentro del PNP bloquearse el camino, todos pensando en las ambiciones políticas de cada cual para 2028 y en que prácticamente está asegurado sacar de carrera a Jennifer González como una contendora para las elecciones y primarias antes del 2028. Lo que no estaba nadie esperando y ha salido como una sorpresa el viernes a las 2 de la tarde es que la Junta de Supervisión Fiscal, que hasta ahora no había dicho nada sobre la propuesta de reforma, aunque tanto la gobernadora como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, como el secretario de Hacienda y otros funcionarios del equipo fiscal del gobierno, habían asegurado que la propuesta se estuvo conversando con la Junta de Control Fiscal, que los modelos se habían contrachequeado con personal de la Junta, que la Junta había estado presente en las discusiones del equipo fiscal para estar informada de lo que se estaba urdiendo como propuesta de reforma en el gobierno. No había dicho, sin embargo, nada, ni habían expresado estar al tanto, ni conocer las propuestas, ni estar a favor o en contra. Y el viernes a las 2 de la tarde, en una carta de casi 7 páginas, que firma el mismo director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, no ningún funcionario de nivel intermedio en el ente fiscal, dirigida a los dos presidentes camerales, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. La Junta básicamente adelanta su análisis sobre la propuesta de reforma y a mí me parece que lo más importante a recalcar es que la Junta ha confirmado en su carta que la reforma está descuadrada, que la reforma apenas tiene cerca de $200 millones, un poquito menos, 198 me parece, millones de dólares para sufragarse que están en fuentes recurrentes y que se queda corta en conseguir el dinero que cuesta la reforma por 370 millones de dólares. Es decir, que 2/3 partes de lo que se había calculado que costaría el alivio, unos 550 millones de dólares, están sin cubrir y no tienen fuentes recurrentes de ingresos para poder conceder los alivios. Bueno, ya de por sí no habría que hacer ningún otro planteamiento. Si la Junta entiende que la propuesta está descuadrada por 370, casi 400 millones de dólares, pues está muerta, porque no, no cumple con la política de revenue neutral. Pero además la Junta añade otros elementos, como por ejemplo decir
que con una cantidad tan grande de alivios concedidos sin fuente de repago, la propuesta del gobierno viola la ley federal que rige las finanzas de Puerto Rico, que es promesa, y además eh, no es consistente, dice que es significativamente inconsistente con el plan fiscal del gobierno, que no es otra cosa que la guía de gastos que prepara la Junta para orientar los presupuestos del Estado. Es decir, que si se aprobara la propuesta de la gobernadora, se descuadraría el presupuesto del año 2026, 2025-2026. Y eso, obviamente, bajo promesa, pues es ilegal, no se puede permitir. De hecho, ha sido una de las grandes discusiones si la Junta se va o se queda, el que hayamos tenido o no los 4 presupuestos balanceados que la ley requiere consecutivos para que, como uno de los requisitos para que la Junta cese. Pero hay otras cosas más que esa carta dice. Por ejemplo, dice que la propuesta para eliminar el subsidio no, pero básicamente es la exención de IBU de los materiales utilizados para la instalación de placas solares y otros tipos de sistemas solares en Puerto Rico, que lo que el gobierno está proponiendo no generaría, como el gobierno alega, cerca de 50, 30, entre 30 y 50 millones de dólares para sufragar la reforma, sino lo que generarían eliminar esa exención son unos 650,000 dólares. Además dice que la propuesta para eliminar las exenciones de arbitrio a los carros híbridos y eléctricos tampoco generaría la cantidad de dinero que el gobierno alega que generaría, que era más o menos unos 20 millones de dólares. Es decir, que está la Junta no alegando, sino declarando falsas los supuestos sobre los cuales el gobierno montó esta propuesta de reforma contributiva. Todo esto, mm, pues, ha habido una discusión en las últimas horas sobre si quiere decir que la propuesta ha muerto, si la reforma es insalvable. La Junta sí dice la propuesta para dar unos reembolsos o unos incentivos reembolsables en este año fiscal como única oportunidad, como una oportunidad única, y financiados por los sobrantes de presupuesto de este año fiscal, que no son recurrentes, por lo tanto no puede ser legislación de reforma. Eso se podría considerar y si en efecto cuadra, nosotros podemos estar de acuerdo. Ha llevado a Jennifer González a donde mismo llevó a Pedro Pierluisi. Pero la discusión aquí era si iba a dar tiempo a que esto se aprobara antes del 15 de abril. Ya da igual si se aprueba o no, porque la Junta está diciendo tienen que buscar 370 millones de dólares que no están ahí y hasta que no encuentren esos 370 millones de dólares nosotros no vamos a dar el visto bueno a la reforma. A mí me parece que es la muerte de la reforma contributiva y de la propuesta. Si el gobierno se tardó un año en producir esta propuesta y resulta, según la Junta, que propuso una que no tiene fuentes de ingresos, que no estaba cuadrada, ¿cuánto le tomará corregir lo que la carta señala que falta en esa propuesta? Así que yo creo que le podemos decir adiós a la idea de que se iban a cambiar las tasas y de que se iban a dar alivio eh, a largo plazo a las personas trabajadoras. Pero una cosa más quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. A mí, la carta de la Junta me llegó por vía de amigos que yo sé que están detrás de la cabeza de Jennifer González en el PNP. Miembros del PNP, gente que están tratando de que Jennifer González no sea la candidata del Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 2028. A través de esos conocidos del PNP me llegó a mí, mientras hacía mi programa de radio, como a las 2:15 de la tarde, la carta de la Junta. Es decir,
que en unos sectores del partido de gobierno esto se ha recibido como un golpe político mortal a las aspiraciones de reelección de Jennifer González. ¿Por qué? ¿Por qué es un golpe mortal? Yo creo que es un golpe fuerte. Pues porque se incumplió la promesa el primer año, socolor de que se estaba haciendo un análisis exhaustivo, de que se estaban cuadrando los modelos para que no pasara esto que acaba de pasar hoy. Y durante los últimos días se ha estado discutiendo que dentro del equipo fiscal de la gobernadora había insatisfacción con el trabajo del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, porque algunos, especialmente el secretario de la Gobernación, estaban insatisfechos con la manera en la que se estaba justificando públicamente la calidad de la legislación presentada por Fortaleza. Y se veía como que el secretario de Hacienda, que fue secretario auxiliar antes de ser secretario de Rentas Internas en Hacienda, se veía que no estaba empujando lo suficiente ni haciendo lo suficiente para lograr que la propuesta de la gobernadora pasara a la legislatura, para evitar que la legislatura la enmendara tanto que fuera a causarle un daño permanente a la legislación. Y al final resulta que según la carta que emite la Junta de Control Fiscal, básicamente poniéndole la tapa al ataúd de la reforma contributiva este año, lo que ha terminado haciendo el equipo fiscal de Fortaleza es un papelón. La legislación no cumple casi, según la carta de la Junta, con ningún requisito de política fiscal de los establecidos en Puerto Rico desde que el gobierno no tiene el control de las finanzas en el año 2017. Y además sugiere que estas propuestas, esta propuesta en particular, si se aprobara, sería un regreso al pasado, a los tiempos en los que la legislatura de Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico, el que fuera de turno, aprobaban este tipo de política contributiva y fiscal que terminaba afectando permanentemente las finanzas del gobierno y que nos llevaron eventualmente a la quiebra. Así que no hay nada bueno que sacar de esa carta, y además hay sectores en el PNP que estoy seguro que reciben esto con júbilo porque piensan que es el golpe final para descarrilar el gobierno de Jennifer González de camino al proceso político de 2028. Podríamos decir entonces, descansa en paz la reforma contributiva. Seguimos mañana.